Bueno, quería comentarles un cachito de... habíamos hablado de cuerpo rígido, ¿sí? Y lo habíamos asociado a cuerpos extensos, en general con cuerpos con distribuciones continuas. ¿Qué ocurre en un sistema sencillo? No sé si hicieron este problema, ustedes me dicen, por favor. Imagínense que tenemos dos masitas, M1 y M2, unidas por una barra de masa despreciable, ¿ok? De una longitud L, ¿ok? Esto también sería un cuerpo rígido, ¿sí? Y nosotros podríamos calcular, por ejemplo, para este cuerpo rígido, su momento de inercia y tranquilamente, como no es necesario pasar por un integral, le podrían preguntar por el momento de inercia de este cuerpo rígido. Podría haber más masitas discretas unidas por barras de masa despreciable, ¿ok? Entonces ustedes me dicen, si vamos a calcular el momento de inercia, lo vamos a hacer respecto del centro de masa. Así que lo primero sería hallar al centro de masa, ¿ok? ¿Dónde se encontrará el centro de masa, ¿sí?, de esta distribución de masa, de partículas, ¿no? De este sistema de partículas? Es un cuerpo rígido además, ¿sí?, debido a que la distancia entre M1 y M2 no cambia porque están unidos por esta barra de longitud despreciable. L sobre 2, dice Franco Ortiz. Bueno, yo no dije que M1 es igual a M2. ¿Sigue sosteniendo esa posición? O sea, es más, si quieren propongo que M1 mayor que M2. ¿Quién sigue estando de acuerdo con Franco Ortiz? Dice Liz Denise Cabrera en Usquiza. El centro de masa estaría más cerca de M1. Ok, ¿le podemos dar un poco más de sentido a esto? O sea, creo que todos estarán de acuerdo de que el centro de masa va a estar sobre esta recta, ¿no es cierto? Probablemente no coincida ni con M1 ni con M2, pero si pasa esto, va a estar más cerca de M1. ¿Cómo era que obteníamos el centro de masa? Supónganse, bueno, para ubicar la posición necesitamos establecer un sistema de coordenadas. Está bien para tener un lenguaje en el cual podamos convenir todos. Entonces yo podría poner, por ejemplo, mi eje X así, ¿está bien? Y podría tomar, no sé, acá el origen de coordenadas, y me siguen, ¿no? El X del centro de masa sería M1 por X1 más M2 por X2. ¿Sí? Todo dividido M1 más M2. ¿Está bien? Así que de ese modo yo podría hallar, por ejemplo, la ubicación de ese punto del centro de masa. ¿Está bien? Si ahora me pidieran el momento de inercia, ¿sí?, me tendría que especificar respecto de qué eje, respecto de qué punto. Bueno, respecto del centro de masa y también para expresar luego las flotaciones alrededor de algún eje. ¿Está bien? Y en ese sentido, ¿sí?, si ustedes se fijan, hay este cuerpo rígido tiene bastante simetría. En particular, fíjense que todos los ejes que van transversales a la barra, ¿sí?, van a tener que presentar momentos de inercia equivalentes, ¿sí? Si yo, imagínense, esta barra podría ser este marcadorcito con dos bochitas acá a los costados, el marcador de masa despreciable, ¿sí?, y las dos masitas, una en cada extremo, ¿ok? Entonces, si la rotación es en un eje transversal al del marcador, el momento de inercia debería ser el mismo. ¿Está bien? Y claro, ¿cómo calculábamos el momento de inercia? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, pongámosle acá un eje X, un eje Y,
ahora el origen de coordenadas lo pongo justo acá, donde está el centro de masa, ¿está bien? Yo podría tener un momento de inercia respecto del centro de masa, eje X, eje Y y eje Z, y lo que estoy diciendo es que el ICM alrededor del eje Y o alrededor del eje Z, ¿sí?, son iguales, ¿sí?, y se calculan como la sumatoria de las M sub I por las distancias psi sub I que guardan a dicho eje. Es decir, esto sería psi 2 y esta distancia sería psi 1. ¿Ok? ¿Se entiende? Cuando planteamos la rotación alrededor de estos ejes principales, ¿sí?, lo que estamos diciendo, ¿sí?, es que si yo planteo, por ejemplo, la rotación alrededor de este eje este eje Y, que es un eje principal, alrededor del centro de masa, lo que voy a poder hallar es que voy a tener el I del centro de masa alrededor del eje Y por un omega en inversor. Y si ustedes se fijan, el L resulta ser paralelo al omega. ¿Ok? Bien. Lo que quiero decir es, esta cuentita se hace. No, seguramente en la práctica hay algún problema con números para hacer y resolver. ¿Ok? Si se fijan, si la rotación la hacemos en torno al eje Z, va a ser lo mismo. Y en cambio, si vamos al tercer eje de simetría, que claramente es rotar alrededor de este eje, el momento de inercia es nulo, porque fíjense que de algún modo el momento de inercia está pesando cómo está distribuida la masa de nuestro cuerpo rígido, ¿sí?, alrededor de ese eje de rotación. Entonces, estas masas son puntuales, no se extienden en el espacio, la barra no tiene masa, ¿sí? Respecto del eje de rotación, si la rotación es alrededor del eje X, el ICM respecto de X, es cero. ¿Está bien? Porque las distancias que hay de cada una de esas masitas al eje de rotación es cero. ¿Está bien? Es decir, eso que decíamos que se puede representar como por un tensor para nuestro cuerpo rígido, ¿sí?, es diagonalizable, ¿sí?, en este sistema de ejes X y Z. Y además, uno de los elementos de la diagonal es cero. ¿Ok? Estos dos son iguales. Les pongo así directamente. No los distingo. Tienen el mismo valor. ¿Sí? Y es un caso particular. Ahora bien, ¿qué ocurre si a este cuerpito lo pongo a rotar? ¿Sí? ¿Sí? Alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, pero que no coincide con los ejes principales. Es decir, vamos a poner así. Lo dibujo en dos dimensiones. ¿Ok? X, y Z, pongo. El eje Y saldría para allá, pero quiero dibujarlo en el plano. Imagínense que lo hago rotar según el eje Z, M1 que estaba de este lado, M2 de este lado, ¿sí? Lo que quiero decir es, no lo hago rotar así, lo hago rotar alrededor de un eje así. ¿Se entiende el movimiento? No sé si estoy tapando. Ahí va. Ay, qué feo que hago la rotación. O sea, le hago un agujero, si quieren, acá, pongo un eje, ¿sí?, y rota alrededor del eje Z. Está bien, en una instantánea está así. Después está así.
¿Ok? ¿Se entiende el movimiento que estoy proponiendo? Sí, sí, sí. Bien, perdón. Entonces, yo voy a poder pensar al L de este sistema de partículas, que es también un cuerpo rígido, ¿sí? Vamos a poner respecto del eje Z, ¿sí? Vamos a pensar que la rotación es alrededor del eje Z, es decir, estas partículas describen circunferencias alrededor del eje Z, ¿ok? Entonces, yo a este momento lo voy a poder, perdón, a este momento cinético lo voy a poder pensar como la suma de los momentos cinéticos, ¿sí? Individuales asociados a cada una de estas masitas. Es decir, tomaré esta R2, ¿sí? Respecto del centro de masa, esta R1 respecto del centro de masa, ¿sí? Si esto gira así, fíjense en esta fotografía instantánea, yo tengo que, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la velocidad de la masita? Es omega por R, y la resultante, que es la velocidad, ¿sí? La V2, es un vector que pincha entrando al pizarrón. V2 es omega por R2, ¿ok? Y al revés, ¿sí? V1 es una velocidad omega por, ¿ok? Bien. Entonces, yo tranquilamente puedo poner, sumar acá, nada me lo impide, de cada uno de estos L's asociados a cada uno, que son 2. Es decir, tomaré R1 respecto del centro de masa, producto vectorial, M1, B1, ¿ok? Y Perdón, si acá en el Francisco, caso, una duda. ¿quién es? ¿Se podría decir, Juan Cruz, Sí. ¿se podría decir que el eje Z es el CIR en este movimiento? Sí, 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 sí. Los puntos del eje Z son centros instantáneos de rotación. Exactamente, sí, sí, tal cual. Perfecto, perfecto, ese era amigo. Lo que difiere acá de lo que normalmente vamos a tratar de hacer, y lo muestro quizás en forma de contraejemplo, sí es que no lo estamos haciendo rotar respecto de uno de los ejes principales. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan, cuando desarrollamos esta cuenta, ¿sí? Vamos a tener que esto va a ser R1 respecto del centro de masa, producto vectorial, M1, omega, ¿sí? Vamos a ponerlo ya directamente en qué es cada cosa, omega por R1, centro de masa, ¿está bien? Aprovechando las relaciones que había puesto, que había obtenido. Entonces, fíjense, ¿sí? Si tomamos esta parte de acá, ¿qué es lo que nos da? Omega es el Z y R1, a ver cómo es para allá. ¿Sí? Esto nos queda que el resultado es, fíjense, los vectores no son perpendiculares, ¿sí? Y esto está formando en general un ángulo alfa acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el producto este vectorial nos termina quedando R1 centro de masa por M1
omega R1 por el seno de alfa, ¿sí? En Y versor. Y lo mismo para el otro caso, ¿sí? Estamos haciendo el producto de estos dos, módulo por módulo, y el resultado me da en Y versor. Perdón, este me da el menos Y versor. ¿Ok? Es lo que está dibujado acá, ¿no? Y versor apunta hacia adentro. Y versor, ¿no? Ah, están al revés, che. Este va más y este va menos. Mala mía. Me confundí yo, X, Y, Z. ¿Ok? Esta velocidad está hacia adentro, es decir, va en inversor. Esta velocidad está hacia afuera, va en menos inversor. Bien. No importa. Vamos, sí importa, sí, es muy importante. Entonces, fíjense qué nos da este resultado. Ahora, cuando yo vengo a calcular en definitiva este momento cinético asociado a esta partícula, fíjense que tenemos el producto de un vector que viene para acá con uno que apunta para acá. Es decir, me queda que el resultado da en esta dirección que es perpendicular a ambos vectores. ¿Sí? Estoy haciendo, este es R1 respecto del centro de masa por este otro vector que está en menos I, que es la velocidad, y el resultado apunta, ¿sí?, en esta dirección, llamémosla U versor, ya que no coincide con ninguno de todos, y sabemos que es perpendicular a este eje. Es decir, que el resultado termina siendo el módulo del primero por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman estos dos, que es de 90 grados. ¿Sí? Esta velocidad con este R forman un ángulo de 90 grados, así que tengo R1 respecto al centro de masa cuadrado, M1, omega, seno de alfa en U versor. Y creo que tengo que deshabilitar las notificaciones del celular, no sé si ustedes sienten eso, pero me está poniendo nervioso ya. Y si hacemos lo mismo para este otro momento cinético de esta partícula, tenemos que hacemos R2 por B2, tic, también da en esa dirección U versor, ¿sí? Es decir, esto da R2 respecto del centro de masa cuadrado, M2, omega, seno de alfa, y el U versor. Entonces, si se fijan, tenemos, ¿sí?, que cuando no tomamos el eje de... Cuando no planteamos la rotación alrededor de un eje de simetría, ¿sí?, retomo la escritura por acá, y lo despejo un cachito del último renglón que está ahí abajo, fíjense que yo puedo reagrupar de factor común seno de alfa, omega y U versor que aparece en ambos términos. Me quedó R1 Cm cuadrado M1 más R2 centro de masa cuadrado M2 por seno de alfa, omega escalar, U versor. Y si se fijan, en este caso, el L del centro de masa, que pasa por el centro de masa, pero no en un eje perpendicular, no es paralelo, ¿cómo pongo? No es paralelo a omega versor. ¿Ok? ¿Está bien? Ya que todo esto es un escalar, ¿sí?,
y nuestro omega era omega en zeta versor. Nada, alguna de estas cuentas, cuando trabajen con sistemas que son cuerpos rígidos discretos, en una de esas van a tener que hacer estas sumatorias y hallar los momentos de inercia correspondientes. Tengan presente, sí, que para poder invocar lo que utilizábamos, la rotación tiene que ser alrededor de uno de los ejes de simetría. No, el U versor del primer término no es negativo. Fíjate esto, estaba así la barrita, ¿no es cierto? Y teníamos que la velocidad era así, entrando y saliendo así, ¿no es cierto? Y en definitiva estábamos haciendo R por B, y me queda U para acá, vamos a decir. Llamamos U1. Si esta es B1, y esta es B2, ¿ok? Y ahora lo hago con B2. Hago R por cos, también me da para allá. Los dos, U1 y esta dirección U2, son iguales. ¿Ok? Ah, perfecto, se entiende, dice. Si la rotación la hacemos alrededor de, como habíamos planteado inicialmente, de un eje principal, seno de alfa, ¿sí? Tendríamos las masitas acá, respecto del eje de rotación, este sería el ángulo alfa, ¿sí? ¿Ok? Lo habíamos planteado así, un alfa genérico. Si alfa vale 90 grados, ¿sí? Este término vale 1, y coincide con el momento de inercia que habíamos propuesto, ¿ok? Y en el otro extremo, ¿sí? Si lo hacemos rotar en un caso de que alfa valga 0, ¿sí? También sería el momento de inercia respecto del eje X, sería como hacerlo rotar así, y tenemos que vale 0, ¿ok? ¿Bien? Ok, o sea, lo que quiero decir con esto, volvemos al resultado que planteábamos antes. Por lo tanto, muy importante que para poder utilizar las relaciones que hay entre el momento cinético y las velocidades y aceleraciones angulares, debe ser aprovechado cuando ves que estamos en rotación alrededor de ejes de simetría o paralelos. Lo siguiente que les quería comentar, ¿sí?, tiene que ver con un problema que que discutía Adrián Perrini en sus diapositivas, y tiene que ver con la máquina de Atwood, ¿ok? La máquina de Atwood es un dispositivo, ¿sí?, que tiene una polea fija, por ejemplo, al techo, vamos a decir, ¿sí?, de la cual cuelgan dos masas, M1, M2. Ahora, como para el problema que vamos a plantear, vamos a considerar que M1 y M2 son masas puntuales, ¿sí? Y para nuestra polea vamos a asumir que se trata de un cuerpo rígido de masa M. A esto es máquina de Atwood. Creo que se escribe así. ¿Han visto este problema de la máquina de Atwood? O sea, la polea puede girar en torno a este eje, es decir, podríamos decir que va a tener velocidades omega, ¿sí? Podríamos poner un sistema de coordenadas fijo a la polea, ¿ok? X y Z así. Si tiene un omega, tendrá un omega que será el Z versor. Si tiene un gamma, tendrá un gamma que será gamma en Z versor. ¿Ok? Sería razonable pensar, por ejemplo, no sé, qué es lo que ocurriría si la masa 1 es mayor que la masa 2. ¿Qué pasaría si yo
tengo este sistema así en reposo, y la masa 1 es mayor que la masa 2 y lo dejo evolucionar. ¿Qué podría ocurrir? Si la masa 1 es mayor a M2, Sí, va a rotar de forma antihoraria. de forma antihoraria, ¿no es cierto? Y masa 1 se iría para abajo y masa 2 para arriba. Entonces, para resolver y analizar qué es lo que pasa en función de los valores de las masas, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es plantear estas ecuaciones universales que tenemos para los distintos objetos. En particular, como este cuerpo es un cuerpo rígido, para este cuerpo vamos a plantear la que tiene que ver con la sumatoria de fuerzas y también con la sumatoria de torques, mientras que para estos dos cuerpos que son puntuales, nos va a alcanzar con plantear simplemente la sumatoria de fuerzas. Lo primero sería hacer diagramas de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cuerpos tiene este sistema conformado por una masa 1, una masa 2, esta soga, que vamos a decir que es la soga es de masa despreciable e inextensible? Para este sistema de varios cuerpos hay varios, tenemos que hacer varios diagramas de cuerpo libre. Si me permiten, yo voy a pensar a la soga, la voy a pensar en tres tramos, ¿está bien? Uno que va de acá hasta este punto de contacto, otro tramo que va de acá hasta otro punto de contacto, ¿sí? Y otro que va perfectamente pegado, ¿sí?, a la superficie de la polea, y que esta relación que mantienen esta soga y el cilindro que conforma, o el disco que conforma la polea, es tal de que no hay deslizamiento entre la soga y la polea. ¿Ok? Haciendo esa distinción, yo puedo, a esta soga de masa despreciable, prácticamente incluirla dentro de mi cuerpo rígido, que es la polea. ¿Está bien? Entonces, cuando piense las interacciones, ¿sí?, que tiene mi cuerpo rígido, que es la polea, voy a pensar en las interacciones que tiene con este tramo de soga, con este tramo de soga, con el sostén que le da el techo, ¿sí?, y con la gravitación de la Tierra, ¿no es cierto? Es decir, voy a pensar que con esta soga tiene acá una interacción que va a ser dada por la tensión T1, que tendrá su par en la soga T1'. ¿Está bien? Por otro lado, ¿sí?, en este punto del otro lado, va a tener una interacción con este tramo de la soga T2, que tendrá su par en el otro trámite de la soga T2'. ¿Ok? ¿Qué más me falta? Bueno, acá habrá una fuerza, ¿sí?, de vínculo, F, ¿sí?, que es lo que en definitiva va a terminar por equilibrar a mi cuerpo para que compense los efectos de estas dos fuerzas que tiran para abajo, ¿sí?, y la fuerza peso de la polea. Peso polea. Hay una ecuación que no es que no importa, pero si queremos describir qué es lo que ocurre, cómo va a ser el movimiento de este cuerpo, mucha información no nos va a aportar, sí a nivel de diseño de máquina, que es plantear la sumatoria de fuerzas para el cuerpo que es la polea. O sea, ya que tenemos todas las fuerzas, ¿sí?, que son aplicadas sobre este cuerpo, es decir, pudimos reemplazar, ¿sí?, a todas las interacciones de la Tierra con el peso P', ¿ok?
¿ok? En el techo estará la fuerza de vínculo prima. Podemos plantear la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Que en definitiva es una ecuación que está desacoplada del resto. Todas las fuerzas igual a la masa de este cuerpo, ¿sí? Por la aceleración respecto de su centro de masa. Pero este cuerpo está fijo, ¿sí? Y esa aceleración vale 0, así que esto es igual a 0. Así que con las restantes ecuaciones que trabajemos, esto lo podemos calcular, esto es lo que vamos a averiguar, ¿sí? Esto es simplemente, quiero decir, m por g, ¿no? Y podríamos llegar a calcular cuál es la fuerza de vínculo necesaria para que esto no se caiga. También o cuánto debe resistir ese soporte. Bien, eso respecto de esa primera ecuación. La que sí va a ser muy interesante para nuestro cuerpo rígido es plantear los torques, ¿sí? Aplicados a este. En particular, un punto interesante es el centro de masa, que además coincide con lo que es el centro instantáneo de rotación en este problema, ya que este disco gira, ¿sí? Alrededor de lo que planteamos acá como el eje Z. Es decir, podemos plantear, que sí que es importante, que la sumatoria de torques externos, ¿cómo poníamos los externos respecto del centro de masa? ¿Sí? Es igual a ¿qué cosa? Bueno, a la sumatoria de esos torques. ¿Qué torques vamos a tener acá? El torque que hace T1, más el torque que hace T2, más el torque, todo respecto del centro de masa, ¿no? El torque que hace el peso de la polea, más el torque que hace la fuerza de vínculo, ¿ok? Y esto va a ser igual, ¿sí? Dado que estamos pensando en un disco, a el I del centro de masa, que está en tabla, para un disco que rota alrededor de este eje, vamos, si quieren le ponemos Z acá arriba, por la aceleración angular. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Algo que salta a la vista es que claramente estos torques son nulos, estos dos que están acá, porque los puntos de aplicación de estas fuerzas coinciden con el centro de masa de este cuerpo rígido. Es decir, cuando pongamos el R vector, que va desde el centro de masa hasta el punto de aplicación, es un vector nulo en ambos casos, así que estos dos son 0. Es decir que tenemos el torque 1, el torque de T1 y el torque de T2. El torque de T1 va a ser R1 respecto del centro de masa, producto vectorial, T1, más R2 respecto del centro de masa, por T sub 2. ¿Sí? Me tendría que haber dejado el dibujito general. ¿Sí? Tenemos X, Y, Z puestos ahí. La polea conocemos su radio y es de radio R, ¿ok? Y teníamos acá las soguitas, ¿no es cierto? Cuando quiero hacer T sub 1, R1 por T sub 1 tengo que hacer R1 respecto del centro de masa viene para acá. T sub 1 apunta para abajo, el resultado da hacia afuera en lo que es la dirección de Z. Es decir, si este es T1, este es R1 respecto del centro de masa, el producto vectorial de este con este da en Z, ¿ok? Y es de valor, fíjense, lo escribo, ¿no? Esto es R en menos X versor por T en menos Y versor. R2 respecto del centro de masa es R grande
en X versor por, ¿qué puse? T sub 1 en Y versor, T sub 2 en menos Y versor. ¿Está bien? Pensé a T1 y a T2 como T sub 1 en menos Y versor, y a T sub 2 lo pensé como T sub 2 en menos Y versor. ¿Está bien? Así definí, mis incógnitas son T1 y T2. Valores escalares, ¿está bien? De acuerdo a esta definición que adopté para esos vectores. Esto de un lado, si resolvemos un cachito más, tenemos que esto vale menos X por menos Y me da Z, RT1 en Z versor, más RT2 en R en X por menos Y en menos Z. Y esto es igual al I del centro de masa por gamma en Z versor. ¿Ok? De hecho, ya podemos decir, ¿sí?, que tenemos que una ecuación escalar directamente en Z. Es más, sabemos que el momento de inercia respecto del centro de masa es un medio de la masa por R cuadrado, gamma en Z versor, si multiplicamos por ambos lados por Z versor, tenemos RT1 menos RT2 igual a todo esto. Puedo bajar un gamma de acá y tengo un R, perdón, ¿no? Simplificar de acá con este cuadrado de acá, T1 menos T2 igual a un medio M R gamma. ¿Ok? Y tengo una ecuación interesante, importante, ¿sí?, que me va a servir. De hecho tiene sentido, ¿no? Si T sub 1 es más grande que T sub 2, me da que gamma es positivo, es decir, que esto se va a acelerar en este sentido, está bastante bueno. Lo que sigue es analizar qué es lo que ocurre con los dos cuerpitos, ¿sí?, que colgaban a través de sus hilos. ¿Está bien? ¿Cómo van a ser los diagramas de cuerpo libre? Perdón que no lo termine, esta ecuación es importante, la dejo por acá. ¿Cómo serán los diagramas de cuerpo libre de estos cuerpitos? Vamos a tener, ¿sí?, que sobre la masa M1 actúa el peso, P sub 1, y por otro lado, tiene la soga que tira para arriba con un cierto valor de tensión, T. Bueno, ustedes ya lo han hecho varias veces, estos cálculos, ¿no? Y saben, ¿no? El par de esta fuerza es el que aparece en esta sobre la cuadrita de este lado, vamos a llamar, si esta se llama T sub A, esta sería, para este lado, T sub A'. ¿Está bien? Y por otro lado, para la masita 2, tenemos que el peso P sub 2, ¿sí?, y por otro lado, una T sub B acá, que aparecería su par de reacción en el otro, sobre el otro cuerpo, ¿sí?, que es la soga, T sub B'. ¿Ok? Y enganchando una con otra, y además considerando, ¿no?, que las sogas son de masa despreciable, ¿sí?, lo que uno obtiene, ¿sí?, es que en definitiva, esta TA que aparece acá, ¿sí?, es de igual magnitud, ¿sí?, que esta T sub 1, pero apunta para el otro lado. ¿Eso hace falta que lo hagamos o es algo que ya lo tienen bastante incorporado? ¿Saben hacer el planteo de que masa despreciable de la soga va a implicar, eso hay que saber hacerlo, ¿no?, que T sub A es igual a menos T sub 1.
donde T sub 1 es la fuerza que aparece en este costado de la polea. Y lo mismo que esta T sub B es igual a menos T sub 2. Lo hemos discutido varias veces, incluso yo lo hice y creo que en la práctica también, cómo explicar, ¿sí?, que esta condición implica esta relación en estas fuerzas que no son pares de interacción, ¿está bien? T sub A no es par interacción de T sub 1. Hay todo un mecanismo a través de este cuerpo que tiene masa despreciable. El par de interacción T sub A es T sub' A, ¿sí? Y hay todo este razonamiento que ya hemos hecho varias veces y ya podemos aprovechar. En ese sentido, lo que yo voy a poder plantear es ya directamente las ecuaciones, ¿sí?, de sumatoria de fuerzas para estos dos cuerpitos que me van a ayudar y me van a permitir obtener las cosas que no sé de este problema. Es decir, cuáles serán las aceleraciones angulares y las aceleraciones de estos cuerpitos, así como las tensiones. La ecuación para el cuerpito 1 es ¿sí? Para M1 tenemos que las fuerzas son el peso 1 más T sub A igual a M1 por aceleración de 1. ¿Ok? Y para la masa 2 vamos a poder plantear T sub 2 más T sub B. Ok. Donde tenemos que, bueno, peso es M1, sí, voy a desarrollar esta acá, ¿no? M1 por G, ¿en qué dirección? En menos I versor, ¿no es cierto? Para nosotros. El peso apunta para abajo. ¿Sí? Y T sub A, dijimos que es menos T sub 1, es decir, es T sub 1 en I versor, porque se acuerdan que lo habíamos puesto por algún lado. Para mí T sub 1 era un T1 en menos I versor. ¿Está bien? Si vale esto que está dicho acá, podemos escribirlo de este modo, igual a masa 1 por aceleración 1. ¿Ok? Lo mismo o equivalente, borro esto que tenemos acá porque necesito más espacio, yo la tengo anotada por otro lado y ustedes también. Estamos buscando armarnos de un sistema de ecuaciones, ¿sí?, que nos permita hallar cuáles son las aceleraciones en este problema, como depende de las masas y etc. Entonces, fíjense, tenemos acá esta ecuación, la otra que vamos a poder plantear es M2G en menos I más T sub 2 en I versor, dado que vale esto de acá arriba y la definición es semejante, M2 por A sub 2. Bien. Entonces acá tenemos que relacionar o aprovechar la relación que nos va a implicar que la soga es T1 no está en menos I, sí, T1 está en menos I. Por eso lo escribí así al costado en el pizarrón. Acá dice eso para la compañera Malena de Ingiana. T sub 1 está en menos I, mirá. ¿Sí? O sea, si T sub 1 resulta ser una magnitud mayor que 0, ¿sí?, si este escalar es mayor que 0, apunta para abajo, ¿está bien? No sé cuánto vale T sub 1, hay que resolverlo. Por supuesto que me tiene que dar mayor que 0 porque no puedo tener un vínculo con una soga que empuje la polea para arriba. ¿Está bien? Lo que estoy poniendo acá, en esta ecuación, no es T sub 1, sino está T sub A. T sub A es menos T sub 1, ¿ok? Y apunta para arriba. Bien. Entonces, en definitiva, lo que les decía es que tenemos que plantear acá que las sogas son inextensibles, y esa condición, ¿sí?, nos lleva a relacionar las aceleraciones. ¿Está bien? En particular, fíjense que vamos a ver un renglón más. Si multiplico por I versor
de ambos lados, por I versor de ambos lados, tengo M1, G con un signo menos, más T1, igual a M1 por A sub 1, ¿sí? Fíjense que A sub 1 será una aceleración en I versor, ¿está bien? Y por otro lado tengo esta otra ecuación escalar que es menos M2G más T sub 2 igual a M2 A2. Las aceleraciones A sub 1 y A sub 2 son iguales y opuestas, ¿no es cierto? O sea, si M1 se acelera para abajo, M2 se acelera para arriba, o viceversa. ¿Está bien? Y esa condición, creo que también la saben deducir, sale, ¿sí?, de que las sogas son inextensibles. O sea, si las sogas son inextensibles, soga inextensible, esto hay que explicarlo, tienen que saber hacerlo como lo esperábamos que lo supieran hacer de lo que tomamos en la primera parte del parcial, implica que A sub 1 es igual a menos A sub 2. Y eso es consecuencia de que la soga es inextensible. Eso lo saben hacer, ¿lo recuerdan? Confírmenme, si no es un segundo también hacerlo, lo hacemos, no pasa nada. ¿Está bien? Si se acuerdan, una que sí. O sea, si no es muy fácil, ¿no? O sea, imagínense, está la soguita, piqui, piqui, así. L1, L2, la suma de L1 más L2, ¿sí?, es igual al largo de la soga. O sea, si acá entra 1 centímetro, de acá sale 1 centímetro de soga. ¿Ok? Y uno puede pensar que L1 lo puede pensar como el I de la polea menos el I de la posición 1, y a este es el L2 lo puede pensar como el I de la polea menos el I2, hacen la resta, y llegan a la relación de que... Exacto, perfecto, Santino-Chesta, todos dicen que sí. Bien, es ese procedimiento. Derivás, pim, 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 y sale. ¿Ok? Y llega a esta relación, e incluso con este signo. ¿Sí? Esto me está diciendo que dI1 a dt es igual a menos dI2 a dt. ¿Ok? Con un signo menor. Bien, entonces, eso ya está, ya lo tenemos, sabemos cómo hacerlo. Entonces, en definitiva, tenemos a estas ecuaciones. Recapitulo y reanoto todo pasando en limpio. La que habíamos hallado de los torques sobre la polea T sub 1 menos T sub 2, ya es una ecuación escalar. ¿Está bien? Un medio de la masa de la polea, masa grande, por R por gamma, donde gamma es la componente z de la aceleración angular. Por otro lado, estas ecuaciones, aprovechando, podemos hablar de que todo esto es igual a una aceleración. Yo lo resolví con un signo menos a, vamos a llamarlo a esto, así puedo seguir también. A menos a, ¿está bien? ¿Se entiende? A sub 1 igual a menos a sub 2 igual a menos a. Le puse el menos ahí. ¿Ok? No es tan difícil eso. Entonces, cuando vengo a escribir esta ecuación de acá voy a tener que poner menos M1 G más T1 igual a M1 menos A. Y la otra ecuación es menos M2 G más T2 igual a M2 A. Fíjense, de acá yo no sé ni cuánto vale A, ni cuánto vale gamma, ni cuánto vale T sub 1, ni cuánto vale T sub 2. Me falta una ecuación más. ¿Está bien? Y para sacar esa ecuación más que necesito, yo voy a encontrar, o voy a tratar de buscar una relación entre A y gamma. ¿Está bien? Y eso lo vamos a obtener a partir de plantear el campo de aceleraciones. ¿Sí?
Entonces, vamos a pensar, esto es similar al razonamiento al que hicimos con el cilindro que rueda sin deslizar en el plano inclinado, ¿ok? Y vamos a pensar en, tenemos acá la polea, ¿sí? Y acá el punto de contacto, ¿sí? Entre la polea y la soga. Vamos a llamar este punto P, ¿sí? Ese punto P decimos, bueno, ese punto P es parte de la polea, y superpuesto con él está un P', que es parte de la soga, ¿está bien? Coexisten en el espacio, si se quiere, esos dos puntos, ¿está bien? Están en el mismo lugar del espacio, pero pertenecen a cuerpos distintos. Que la aceleración entre P y P' tangencial, ¿sí? Es igual a 0. ¿Sí? Lo que quiero decir con eso, ¿sí? Si mi sistema con tangencial, quiero decir tangencial al movimiento que está haciendo, ¿sí? La polea, ¿no? Que está describiendo un movimiento circular. Si en el sistema de vectores que había puesto, esto era X e Y, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que la aceleración, la componente de la aceleración relativa de la componente Y tangencial, ¿sí? Como es la velocidad de este punto, bueno, será para arriba o para abajo, pero es en inversor, es igual a 0. Y esto quiere decir que la aceleración de P es en la componente Y de la aceleración de P, porque P pertenece a la polea, y va a tener aceleración tangencial y aceleración centrípeta, por eso me refiero únicamente a la componente Y, ¿sí? Es igual a la aceleración de la soga en su punto P', en su componente I. Lo que tenemos es que si la aceleración de P' es igual a la de PI, la de P' va a ser igual en todos los puntos de la soga, y va a coincidir con la aceleración del cuerpito 2, ¿sí? Que estaba en el extremo de la soga, que es inextensible. Entonces todos los puntos tienen la misma aceleración, e inclusive el cuerpito 2, ¿sí? Y el valor de esa aceleración va a coincidir con esta magnitud A que habíamos definido hace un rato y que es la incógnita que tenemos acá. Entonces, en ese sentido, nos va a venir a ayudar el campo de aceleraciones del cuerpo rígido para vincular la aceleración de este punto P, ¿sí? Con la aceleración de algún punto que nosotros conozcamos. Por ejemplo, el centro de masa, ¿sí? El centro de masa está en esta posición, tiene velocidad 0 y aceleración 0, ¿sí? Es decir, puedo enunciar para cualquiera de los dos puntos, inclusive para el centro de masa del cuerpo rígido, ¿sí? Que la aceleración de este punto P es igual a la aceleración del centro de masa más gamma, producto vectorial, RP respecto del centro de masa, más omega por omega, se me está acabando el marcador, por RP respecto del centro de masa. Bien, decíamos, esto vale 0. Por un lado tenemos, ¿cómo es este término? Gamma es gamma en z versor, producto vectorial, la R del punto P es R grande del radio en X versor, más omega en Z por omega en Z por R en X versor. ¿Está bien? Este RP es este vectorcito que apunta para acá y coincide con R grande en X versor. Esto es esto. Bien. Entonces, nos queda por ver, fíjense cómo son las componentes de la aceleración de este vector.
Esta primera es Z por X, pim, Y. ¿Está bien? Digo bien, Z por X, Y. Esto es gamma, R, Y. Más, esto es Z por X, Y. Y luego Z por Y menos X. Es decir, gamma, omega al cuadrado, R en menos X. Esta es, claro, la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Y esta es la aceleración tangencial del punto P. ¿Ok? Gamma por R. Y lo que habíamos dicho, que la componente I de la aceleración de este vector, es decir, la aceleración tangencial de ese punto, coincide con la A que tenemos. Y esa es la ecuación que nos falta para resolver. ¿Está bien? Es decir, A igual, ¿sí?, a gamma por R. Tenemos ya un sistema de ecuaciones, ¿sí?, que tiene solución, con 4 incógnitas, ¿sí?, y 4 ecuaciones que son linealmente independientes. Si resolvemos, ¿sí?, ese sistema de ecuaciones, ¿sí?, háganlo ustedes y verifíquenlo, llegamos a ¿qué? A averiguar cuánto vale A, ¿sí?, vale M1 menos M2 G sobre M1 más M2 más 1/2 de la masa grande de la polea. ¿Ok? Y acá fácilmente uno puede obtener las aceleraciones vectoriales A sub 1 como A menos A decíamos, menos A en I versor, la aceleración del cuerpo 2 como A en I versor, ¿ok? Gamma, también sale el valor escalar, y como habíamos planteado que era gamma en Z versor, gamma es esto mismo por R, y agregándole el Z versor, es decir, R, M1 menos M2, G, pongo el Z versor, este me parece ya no quiere más, M1 más M2. Francisco, ¿no sería dividido R? Sí, mala mía. ¿Dónde lo meto? Corchetón. ¿Ok? Sí, abajo era. ¿Ok? Y también uno podría sacar T1, T2, y con esas dos también luego calcular el valor de la fuerza que tenía que soportar, ¿sí?, para que el techo, para que no se cayera la polea y todo el sistema, ¿no es cierto? Con la primera ecuación de sumatoria de fuerzas aplicada al primer cuerpo. Voy a anotar para que miremos un cachito cuánto dan T sub 1 y T sub 2 también. Si ustedes hacen la cuenta, después verifiquen que los resultados están bien. Para mí tienen bastante sentido. Fíjense, T sub 1 me está dando, a ver, M1 por 2M2 más no, voy a poner el resultado factoriado de otra forma, ¿no es cierto? Fíjense, sale directamente de acá, ¿no? Tengo A, T sub 1, pum, paso esto para el otro lado, y T sub 1 directamente me queda, lo puedo escribir así. Me gustó esta porque creo que se ve rápidamente lo que quiero decir. T sub 1 vale, esperen que miro bien, así no me... Vale, M1, por favor, hagan ustedes estas cuentas en casa, repasen los ejercicios, no se queden solo con ver cómo los hacemos nosotros en clase, porque puede parecer muy fácil, pero después cuando uno se pone a hacerlo por su cuenta, se da cuenta que hay pasos que por ahí no le salen. Bueno, si no está mal, esto es el valor de T sub 1, ¿sí?
y el valor de T sub 2 se puede escribir como, ¿por qué no sé qué más lo dijo? M2, 1 más M1 más M2, esto es lo mismo, porque es la A. ¿Qué ocurre si M1 es mayor que M2, que era lo que habíamos planteado al principio? Como suposición de caso, y dijimos, bueno, esto se mueve para ese lado. O sea, si el cuerpito 1 se va para abajo, ¿sí? Y el otro se va para arriba, si lo dejo partir del reposo, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que ocurriría si lo dejo desde el reposo, ¿sí? Si M1 es mayor que M2, esta A, fíjense que me da mayor que 0, y eso repercute en que la aceleración, ¿sí? Es en el sentido de las I's negativas. Claro, el cuerpito que tenía velocidad 0 cada vez tiene más velocidad hacia abajo. ¿Ok? Y al revés ocurre con el cuerpo 2, ya que este A escalar es positivo, ¿sí? Parte del reposo y se comienza a acelerar hacia arriba. Es decir, a ganar velocidad hacia arriba. Bien, ¿qué ocurre con la aceleración angular? Nuevamente M1 mayor que M2, si estaba en reposo la polea, comienza a girar en este sentido. Es decir, me tiene que dar que gamma es un vector en z versor, es decir, omega que era 0, ¿sí? Pasa a ser un valor cada vez más grande, ya que gamma es positiva en este sentido, indicando que la velocidad angular tiene que ir cada vez dándose más en sentido antihorario. Y eso concuerda con lo que habíamos visto. Calculaste el campo de aceleraciones. Sí. Calculaste la aceleración tangencial y la normal. Y tomaste solo la normal, gamma por R. La tangencial, perdón. Cuando yo planteé el campo de aceleraciones, lástima que yo no puedo rebobinar, relacioné este punto P con el centro de masa. ¿No es cierto? Sí. ¿Y por qué elegí este punto que es el centro de masa? Porque tiene la relacionarlo con este. Este claramente lo hice porque podía plantear esa relación entre P y P' y la conectaba hasta la aceleración del cuerpito 2. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué elegí el centro de masa? Porque es un punto del cual conocía su aceleración. ¿Está bien? El centro de masa está en este punto en todo instante. Entonces no cambia ni su vector velocidad ni su vector aceleración. ¿Está bien? Correcto, sí. Entonces la aceleración del centro de masa es 0. Y me conviene ese punto, porque me queda en función nada más que, te das cuenta, esto es aceleración del centro de masa, más gamma por R, más omega por el R. ¿Está bien? Sí. Este término se me va y me quedaron estos dos. El que me relaciona a P con P' no son los dos términos, porque P' no tiene aceleración para este lado. Eso es una propiedad de este cuerpo que está rotando. La soga, el P' que está en la soga, no tiene una condición sobre la aceleración en esta dirección. Es parecido a lo que le pasaba cuando analizamos a la rueda que se movía sin deslizar, que rodaba sin deslizar sobre el plano. ¿Se dan cuenta? Lo que igualábamos era la componente tangencial, ¿sí?, del plano con la componente tangencial de la rueda. ¿Está bien? Y acá también estamos igualando la componente tangencial de la aceleración del cilindro con la componente de la soga. Esas son las que podemos decir que coinciden. Que en este caso es la del eje Y. Por eso miré solamente este término. ¿Está bien? Está bien, gracias. Entonces lo otro que quería mirar era, fíjense qué pasa con las tensiones T1 y T2. En particular, nosotros veníamos trabajando, en el caso en que las poleas tenían, ¿cómo era? Masa despreciable, ¿no es cierto? Entonces, si la masa es despreciable, yo debería recuperar eso que planteábamos en las poleas, que T1 era igual a T2, ¿está bien? Y si se fijan,
Si la m grande es 0, este término no está, pongo m1 más m2 acá, y llego a la condición de que para m igual a 0, ambas tensiones coinciden. ¿Está bien? O sea, si m es igual a 0, las dos tensiones me terminan por valer, ¿sí? Si m, la masa de la polea es 0, entonces T1 es igual a T2 y es igual a 2m1 m2 sobre m1 más m2. ¿Ok? ¿Por qué no? Si no, hay algo que me falta, no tiene unidad de aceleración. O sea, en general tendrá una masa determinada, finita, distinta de 0, estará en algún punto intermedio. Y fíjense qué es lo que ocurre. Es decir, nuestro gráfico, podríamos plantear un gráfico de, ¿sí?, donde analicemos T1 y T2, ¿sí?, para distintos valores de la masa de la polea. Lo que decimos que cuando la masa de la polea es 0, ambas coinciden en algún valor por acá. Podemos pensarlo por el límite. ¿Qué ocurre en el límite? Que Claro. m va a infinito. Si m tiende a infinito, todo esto tiende a 0, y esto tiende a valer m1 por g. ¿Está bien? m1 por g. Y el otro tiende a valer m2 por g. ¿Está bien? m1 es mayor que m2, así que... O sea, sería que a medida que aumentás la masa, la tensión 1 aumenta y la tensión 2 disminuye. Exactamente. Así sería el comportamiento. Este valor con el cual sería asintótico es m1 por g. ¿Se dan cuenta? Se muere todo este término y me queda m1 por g. 1 menos 0, todo por g, m1 por g. Y del otro lado, m2 por g. ¿Está bien? Eso es lo que debería pasar. ¿Ok? Me queda así una para arriba y otra para abajo porque m1 es mayor que m2 y g es la misma. Y fíjese, sería el caso en que, claro, la masa de la polea es tan grande que no se puede mover. O sea, si m tiende a infinito, la aceleración angular vale 0. ¿Está bien? Y no se acelera ninguna de las masas. ¿Está bien? La A es 0, gamma es 0, ¿sí? Y tenemos que la tensión, ¿sí?, es igual al peso que cuelga de cada una de las sogas. ¿Está bien? ¿Se entiende? En el caso estático, ¿no? Caso estático. Caso estático también que alcanzaríamos, fíjense, en el caso de que M1 sea igual a M2. Si M1 es igual a M2, la aceleración me da 0, y gamma también me da 0, ¿sí? Y por supuesto también las tensiones. Lo otro que quería discutir tiene que ver con trabajo y energía. Quiero que analicemos este problema, ¿sí? Y que analicemos qué es lo que ocurre primero con las distintas fuerzas que están actuando en nuestro sistema. ¿Cuáles fuerzas de las que están actuando sobre nuestro sistema, que está compuesto de estos tres cuerpos? Recuerden ustedes, estaba la polea, ¿sí? ¿Ok? Masa 1 y masa 2, y pensemos en esta situación. Lo suelto desde esta posición en reposo, y el cuerpo baja una distancia d. Bueno, subirá una distancia d también. Mi pregunta sería, de las fuerzas que están ahí, ¿cómo son los trabajos de las fuerzas que están involucradas en este problema? ¿Qué fuerzas hay? Las vimos en los diagramas de cuerpo libre, ¿no es cierto? Tenemos, lo vuelvo a repetir,
los diagramas de cuerpo libre acá. Está FR, el peso, T1, T2, y listo sobre este cuerpo, ¿no es cierto? No vamos a considerar las fuerzas internas adentro de un cuerpo rígido, ¿sí? Porque no tienen efectos, o sea, nos volveríamos locos, y no tienen efectos en lo que es la energía mecánica, como dijimos el otro día. Entonces, acá tendríamos todas las interacciones que actúan sobre este cuerpo, sobre este otro cuerpito, M1, tenemos que está el peso, y esa que habíamos llamado TA, y sobre la masa 2 tenemos el peso 2 y TB, que le habíamos llamado. ¿FR o FB? No me acuerdo cómo era FB, ¿no? Bueno, no importa. Entonces la pregunta es, ¿cómo son los trabajos de cada una de esas fuerzas? En particular, lo que me preocupa es que analicemos cuál es el signo de esos trabajos. O sea, que averigüemos cuáles son las fuerzas que realizan trabajo y cuáles son los signos de esas fuerzas, de esos trabajos, perdón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si son positivos o negativos. Teniendo en cuenta que este cuerpo estaba así y la masa 1 descendió una distancia D, la masa L2 subió una distancia D. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces ustedes me dicen, empiezo por el trabajo de la fuerza de vínculo. Es esta, ¿no? La que está agarrada acá del centro de masa. ¿Cómo sé si una fuerza hace trabajo o no? ¿Qué es lo que tengo que mirar? El diferencial de desplazamiento, dice Nicolás Marico. Claro, tengo que mirar el diferencial de desplazamiento. Claramente, este punto, ¿sí?, que es el centro de masa de la polea, está fijo, de acuerdo al modelo que planteamos, la polea está fija, sostenida en ese punto. Entonces, esa fuerza no hace trabajo. Esta sería 0. ¿Ok? Después tenemos, ¿qué pasa con el trabajo de TA? ¿Se entiende? La que tira de la masita. TA me dice que es menor que 0. ¿Y por qué es menor que 0? Porque, fíjense, TA va para arriba y el desplazamiento es hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, el producto entre... ¿sí? Uno haría esta integral. Iría desde la I inicial a la I final de TA por dr. Y como, de acuerdo a cómo es I final, I inicial e I final, estos dos vectores apuntan uno para un lado y otro para el otro. ¿Está bien? Entonces esto es negativo. Y eso era T1 inversor, ¿sí? ¿No serían menos inversor? Me acuerdo de esto yo. A ustedes lo van a ver en el rewind después. Claro. Entonces es... Está bien, perdón. Miren, y dr es di en inversor. ¿Está bien? Cuando hago este producto escalar, se va a las IES y me quedó T1, ¿sí?, por I evaluado entre I final e I inicial. I final es D veces es menos D. I final menos I inicial es menos D. Esto es menos T1 en D. T1 era un valor mayor que 0 para el problema que planteamos, coincide con el signo. De ya hicimos la cuenta. Mi primera preocupación era analizar si es 0, mayor que 0 o menor que 0. En ese sentido, creo que es importante no fallar a la hora de mirar el problema y entender lo que sucede. Creo que es importante que ustedes, además de hacer después la cuenta, que la hicimos acá, con los dedos podamos predecir cuál debería ser el resultado. A eso es a lo que apunto con esta discusión. ¿Qué ocurre con TB? TB es positivo, dice, y la justificación
para decir por qué es positivo. Claro, TV va para arriba y el desplazamiento también es hacia arriba. Entonces, TV es mayor que 0, ya que DR es en el mismo sentido que TV. O sea, son paralelos y además coinciden en sentido, coinciden en dirección. Este resultado, si ustedes hacen la cuenta, les termina por dar T sub 2 por D. ¿Ok? Y el valor de T2 lo habíamos hallado. Lo que sigue es, bueno, ¿qué ocurre con los trabajos? El trabajo de la fuerza peso 1, que actúa sobre este cuerpito. ¿Cuánto vale? Va a ser positivo. Ok, porque coinciden con el desplazamiento. ¿Sí? Es decir, peso apunta para abajo y fue para abajo, tiene que ser positivo. Otra forma de pensarlo es cómo es el trabajo de esta fuerza que es conservativa. WP1 es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria 1. Y estaba arriba y fue para abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es menos, ¿sí? mg y 1 final. Esto que está acá es menos D con el signo menos. M1GD. Mayor que 0. Positivo, positivo, positivo. ¿Ok? ¿Y qué ocurre con el trabajo del peso 2? Es negativo. Formas de pensarlo, fue para arriba, el delta de PG es mayor que 0. Lo piensan si quieren por definición de trabajo, ¿no? Peso apunta para abajo, va para arriba, son opuestos el de R y la fuerza. ¿Sí? Esto tiene que ser menor que 0. Y de hecho, trabajo del peso 2 es igual a menos M2GD. Ya que hicimos, ¿no?, estos trabajos de las fuerzas, de estas fuerzas conservativas, ¿qué ocurrirá con la energía, ¿sí?, potencial de este sistema, ¿no?, que está con un cuerpo rígido y estas dos masitas? Si me pregunto, para este sistema compuesto de estos tres cuerpos, ¿sí?, estos que son puntuales y este que es un cuerpo rígido, ¿cuánto será la variación de energía potencial gravitatoria, ¿sí?, de este cuerpo en esta evolución donde se produjo esto, ¿no?, que esta masita bajó, esta subió y este rotó? Ese Nicolás Maresco respondió a mi pregunta, 0. O sea, si yo quiero hacer esta variación, tengo que hacer la variación de energía potencial de todos los elementos de este sistema. EPG1 más delta EPG2 más delta EPG polea. ¿Qué ocurre con la polea? ¿Se acuerdan que dijimos cómo era la variación de energía potencial gravitatoria para un cuerpo rígido? Depende de la altura del centro de masa. O sea, lo que es 0 es esto. Porque la polea no sube ni baja, el centro de masa está fijo en este punto del espacio. Siempre a la misma altura el centro de masa. Pero los que sí variaron fueron este, y las variaciones de energía las tenemos acá. Es decir, este que está acá perdió energía potencial y le dio menos M1GD. Este que está ahí subió en energía potencial gravitatoria M2GD. Es decir que el delta de energía potencial gravitatoria de mi sistema, incluida la polea, fue GD, M2 menos M1. ¿Está bien? Como M1 es mayor que M2, perdió energía potencial gravitatoria. ¿No? O sea,
la energía potencial de mi sistema cambió y disminuyó. ¿Está bien? Cheque, me estoy quedando sin marcadores y sin presupuesto también, ¿eh? La que no varía es la energía potencial gravitatoria del cuerpo rígido, que es este disco. Pero una masa bajó, la otra subió, una variación de energía potencial del sistema compuesto por estos tres cuerpos. Uno extenso, como es la polea, y dos puntuales, que son estas dos masitas. No terminé de estudiar qué es lo que pasa con los trabajos de todas las fuerzas. Estudié el trabajo de esta, de esta, de esta, de esta, de esta y de esta, si se quiere, a través de esta discusión que pasa con la energía potencial gravitatoria. El trabajo de la fuerza peso aplicada a la polea es cero. Este cero. ¿Qué pasa con el trabajo de T1 y con el trabajo de T2? ¿No se escuchan? ¿Me siento solo? ¿Qué pasa cuando trabajo de T1 y trabajo de T2? Entonces que algún camarada estudiante me diga, me tire algo que piensa al respecto. Las ven a T1 y a T2. Acá dicen que el trabajo de TA y el de TB son iguales, pero con sentidos opuestos. No, yo quise decir que el trabajo de T1 va a ser el mismo que el de TA, pero con sentido opuesto. ¿Vos decís que cuál es igual a cuál, Franco? Yo digo que el trabajo de la tensión 1 va a ser el mismo que el que calculamos anteriormente, el trabajo de TA, pero con distintos signos. Ok, ¿y de dónde sale esa afirmación tuya? Habíamos dicho que TA era igual a menos T1. Ok, TA es igual a menos T1, pero aparecen en cuerpos distintos. O sea, ni siquiera son par de acción y reacción, TA y T1. ¿Te das cuenta, no? Porque el par de T1 va con el de la solita. O sea, vos ya me estás diciendo que el trabajo de T1 no es nulo. Claro, yo pienso eso, pero... Ok, ¿y decís que es igual pero de sentido opuesto? ¿O de signo opuesto? ¿O del mismo signo? No, igual, pero de sentido opuesto. No, sentido no, signo, perdón, yo dije Sí, mal. no, sí. O sea, sentido no. El trabajo no tiene sentido, tiene signo el trabajo. ¿A nadie le hace ruido qué pasa con el trabajo en este punto de acá? Algo interesante a tener en cuenta para evaluar si una fuerza realiza o no trabajo es tener en cuenta lo que ustedes dijeron antes, es si ese punto de aplicación de la fuerza está teniendo un desplazamiento, es decir, si en ese punto se está desarrollando potencia, ¿sí? En ese sentido, este punto y este punto, los dos, tienen velocidad, ¿sí? Es decir, sobre este punto, ¿sí? Yo puedo decir que se está desarrollando potencia, que puedo calcularla como F, la fuerza que actúe sobre ese punto, por B. ¿Se dan cuenta? La fuerza F, en este caso, sería la T1. ¿No es cierto? Que está actuando sobre ese punto. Este punto claramente tiene velocidad, ¿no es cierto? Ya que el cuerpito se fue desplazando hacia abajo. O sea que hay potencia asociada a ese punto que yo podría aprovecharla para calcular el trabajo. Es decir, yo podría calcular ese trabajo entre un tiempo 1 y un tiempo 2 de esa potencia P diferencial de tiempo. ¿Está bien? Si integro la potencia que desarrolla esa fuerza en el tiempo, voy a obtener el trabajo. ¿Ok? Y esa fuerza, que es para nosotros T sub 1, esto lo podemos pensar que es como F por la derivada del vector posición respecto del tiempo. ¿Ok? Y en ese sentido, ustedes recuerdan que la velocidad en este movimiento de rotación se puede escribir como omega por R. Nuestro problema en general, ¿sí?, se puede pensar que es un omega en z versor
por un R en R versor. ¿Sí? Justo en este caso, R versor coincide con el menos X que habíamos puesto. Lo quiero escribir quizás en términos más generales para que después pueda ser aplicado a cualquier problema. También puedo escribir esto, como habíamos puesto hace un rato, de tita a dt. Puedo meter esto en la expresión de la potencia y también en la integral que tenemos ahí. Es decir, puedo escribir que esto iría entre t sub 1 y t sub 2 y hago todos los reemplazos que correspondan. Pongo la fuerza F, cuyo trabajo quiero considerar, y pongo al vector velocidad ya escrito de esta forma, como de tita a dt, z, producto R en R versor, dt. Esto que está acá, si ustedes se fijan, me termina por quedar, esto es, de tita a dt por R grande, y si yo hago Z versor por R versor en cualquiera de los puntos, esto me da phi versor. ¿Ok? Bueno, vamos a ir acá. T sub 1, T sub 2. ¿Ok? ¿Cómo es esta T sub 1 que estoy planteando acá en relación con este phi versor? T sub 1 apunta para acá y phi versor también apunta para acá. Son paralelos, por lo tanto este producto escalar entre estos dos vectores que son paralelos me da, ¿no es cierto?, es el producto de los módulos por el coseno del ángulo. El coseno de 0 es 1. Vamos entre T1 y T2, la magnitud de la fuerza F por R por de tita a dt dt. ¿Está bien? Y creo que no me olvidé de nada. Lo que resta es, fíjense, lo que resta es un cambio de variables, que en forma sencilla podemos pensar que cancela un diferencial con el otro, pero eso en definitiva lo que estamos hablando es de un cambio de variable de integración. Es decir, si cancelo este diferencial con este diferencial, mi integral ahora va a ser entre un tita asociado a un instante 1 y un tita asociado a un instante 2, y me estoy quedando sin marcador, tita 2, tita 1, y esto pasa a verse como FR de tita. ¿Ok? En definitiva, me termina quedar F por R por d tita, perdón, por tita, evaluado en tita 2, tita 1, es decir, esto que está acá tiene la magnitud del torque de la fuerza F, ¿sí?, respecto del eje de rotación, ¿sí?, vamos a decir del origen, por el delta tita. ¿Ok? Vamos a decir que en general vamos a poder calcular ese trabajo como el torque asociado a esa fuerza. Entonces, si volvemos a nuestro problema, el trabajo de T1, ¿sí?, que la llamé F a la mitad del problema, ¿cuánto va a valer el torque de la fuerza T1 respecto de este punto de acá? T1, ¿sí? A ver si escribo acá. Lo habíamos escrito hace un rato, ¿no? Por T1 en menos I. Y me voy a quedar con el módulo, así que, pero el módulo del torque de T1 vale RT1. Es decir, que acá pondríamos RT1 por delta tita, ¿ok? Y delta tita es el ángulo, ¿sí?, que barre este cuerpo rígido al serle aplicado este torque.
y lo podemos relacionar con el desplazamiento. Es decir, si de acá bajó este punto D, ¿sí? Hubo un giro asociado a la posición de la soga que de este punto pasó hasta acá. Es decir, este arco vale también en su longitud D, y la relación que hay entre ese arco y el ángulo delta tita está directamente relacionado con el radio. O sea, si fuera un giro completo, el delta tita sería 2pi, si es una fracción menor, ¿sí? Será el ángulo correspondiente por R. Tendríamos que multiplicar RT1, si quiero sacar el valor de delta tita, por D sobre R, y en definitiva nos termina quedando T1 por D. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Este va a ser el trabajo, ¿sí?, de T1. Tiene sentido que T sub 1 sea positivo, el trabajo de T sub 1 sea positivo, ya que la fuerza y el dr apuntan en el mismo sentido. En este otro caso, vamos a tener que dr apunta para arriba, ¿sí?, y la tensión 2 apunta para abajo. O sea que el razonamiento es análogo, pero vale menos T sub 2 por D. ¿Cómo eran los trabajos que habíamos propuesto, que habíamos calculado para T sub A y para T sub B? Justamente, este trabajo era igual a menos el trabajo de T sub B. Y este que estaba acá es igual a menos el trabajo, borro esto porque ya lo discutimos, menos el trabajo de T sub A. Así que sí, ocurre lo que decía nuestro compañero Franco. Hemos calculado en definitiva todos los trabajos, ¿sí?, de todas las fuerzas. ¿Ok? Teníamos que este era 0, el trabajo de esta fuerza, el trabajo de esta fuerza era 0. Y ahora tenemos que, si sumamos el trabajo de esta fuerza con el trabajo de la borré, ¿no?, de T sub A, nos da 0, y si sumamos este trabajo con nos da 0. Los únicos trabajos que quedaron son los trabajos de fuerzas conservativas, ¿sí?, como son las fuerzas peso. ¿Está bien? Es decir, que podemos decir que la energía mecánica de nuestro sistema, ¿sí?, se conserva. Calculamos los trabajos de todas las fuerzas, ¿sí? Los trabajos de las fuerzas no conservativas resultaron ser nulos, ¿sí?, ya sea porque sobre esos puntos no había desplazamiento, o bien porque, ¿sí?, se anulaban con otro trabajo interno dentro del sistema. ¿Ok? Eso no ocurre siempre, ¿sí? Es una característica de este vínculo que hay, ¿sí?, entre la polea, ¿sí?, y las dos masitas. ¿Está bien? Entonces podemos aprovechar, ¿sí?, que la variación de energía potencial gravitatoria ya la habíamos calculado, ¿sí?, y si la variación de energía mecánica de nuestro sistema es igual a 0, ¿sí?, podemos observar entonces que la variación de energía cinética de nuestro sistema va a ser menos la variación de la energía potencial gravitatoria que ya habíamos calculado. Y es efectivamente lo que observamos en la descripción del movimiento. El cuerpo, el sistema que estaba en reposo, se aceleró, ganó el cuerpo rígido una velocidad angular, y los cuerpitos también ganaron velocidades, uno para abajo y el otro para arriba. Y esa energía cinética que ganó nuestro sistema se debe
a una redistribución de la energía mecánica de todo el sistema, ¿sí?, que provino de una pérdida de energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Recuerdan que esto era menor que cero, por lo tanto todo esto era mayor que cero. Bueno, ya fue bastante. Después ustedes completan, tienen todos los datos, traten de calcular en función de esto cuánto vale para ese instante de tiempo que el cuerpito bajó una instancia D, cuánto vale omega, cuánto vale B sub 1 y cuánto vale B sub 2. Y fíjense que por cuestiones energéticas sale muy fácil. Alguno podría decir, bueno, lo hago por la cinemática, ya que hallé la velocidad, ya que saqué la aceleración, se puede hacer por ese camino, pero muchas veces les van a pedir incluso en los exámenes que lo hagan a través de consideraciones energéticas. ¿Preguntas? Esto del trabajo de T1 y T2 se lo suele tratar así en forma apartada en general como trabajo en rotación, ¿ok? Y en general van a poder calcularlo así como el torque asociado a esa fuerza por el ángulo barrido. Para no pifiarla en el signo, o sea, pueden hacer toda la deducción con los signos como corresponde, y deberían llegar haciendo todo el tratamiento vectorial, pero también lo pueden pensar en función de cómo son, ¿sí?, los desplazamientos en ese instante, instantáneos, y el sentido de las fuerzas.